¿Alguna vez has oído hablar de la operación más peligrosa jamás relatada en la Biblia? ¿Sabes el nombre del hombre que logró llevarla a cabo? Su nombre es Ehud. Déjame contarte su historia. Su objetivo no es un individuo común, sino un rey atrincherado en los confines de su palacio, rodeado y protegido por una multitud de guardias. Este objetivo es Eglón, el rey de Moab. ¿Por qué? ¿Por qué un solo hombre desearía correr tal riesgo? ¿Y cuál es su papel en cumplir esta misión? Él es parte de una categoría de personas en la historia conocida como jueces. Sin embargo, este término no transmite completamente el significado de su papel. En hebreo, esta palabra significa conciliador o solucionador de problemas. Se podría decir que forma parte de un selecto grupo de privilegiados cuya misión es salvar al pueblo de Dios de sí mismo y de los demás. Un juez se caracteriza por lo que ha logrado. En el libro de los jueces, capítulo 3, Saúl se embarca en una de las operaciones más riesgosas jamás registradas. ¿Cómo se llegó a esto en Israel? Bueno, todo empezó en la época del juez anterior, en la época de Otoniel. Verás, después de su éxodo de Egipto, los israelitas cohabitaron con los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Jueces 3 versículos 6 a 7. Tomaron a sus hijas por esposas, dieron sus propias hijas a sus hijos y sirvieron a sus dioses. Los hijos de Israel hicieron lo que desagradaba al Señor, se olvidaron del Señor y sirvieron a los Baales y a los ídolos. Han abandonado a su Dios. Su integración en las naciones paganas que los rodean se debe en parte al pecado que cometieron al casarse con estas personas. Estas uniones impías los llevaron a adorar falsos dioses paganos como los Baales y los ídolos de Astarte. Astarte era el nombre de una diosa de la fertilidad y el objeto de adoración de madera dedicado a ella. Astarte solía representarse con un tronco de árbol desprovisto de ramas plantado en el suelo, en el que a menudo se tallaba un símbolo que representaba a la diosa. Debido a su asociación con estos árboles tallados, los lugares de culto de Astarte se llamaban comúnmente postes, y el término hebreo Asera, plural Aserim, podría referirse tanto a la diosa como al poste sagrado. Uno de los crímenes de Manasés fue colocar la imagen, literalmente el poste tallado de Astarte que él mismo había hecho, en el templo, 2 Reyes 21:2.7. Después de la muerte de Josué, la adoración de Astarte se extendió entre los descendientes de Israel. Debido a su conquista incompleta de Canaán, la nación estaba comprometida. No escucharon la palabra de Dios. Al principio combatieron la cultura pagana de los cananeos, luego la temieron y finalmente convivieron pacíficamente con ella. Cuando vives junto a algo durante el tiempo suficiente, se vuelve normal. Dios continuamente invita a las personas a ser distintas. El estándar de Dios para su pueblo era que ellos fueran diferentes de las naciones circundantes. Desafortunadamente, no obedecieron. ¿Cómo podrían sobresalir si adoraban los mismos ídolos que estas naciones? Fueron corrompidos por la adoración de Astarte. La devoción a Astarte tenía fama de sensual y sus rituales eran despreciables y repulsivos. A los hijos de Israel se les prohibió casarse con gente pagana y practicar el culto pagano. Lamentablemente, no escucharon. Dios les había advertido que no adoraran a los dioses de Canaán antes de entrar a la tierra prometida. A pesar de sus claras instrucciones, la idolatría se convirtió en un problema para su pueblo. Dios odia absolutamente la idolatría. Atrae su ira sobre aquellos que participan en él. Contamina a las personas y la tierra. Jueces 3 versículo 8. La ira de Jehová se encendió contra Israel,
y los vendió en manos de Cusan-Risataim, rey de Mesopotamia. Y los hijos de Israel sirvieron a Cusan-Risataim por 8 años. Dios le dio a su pueblo exactamente lo que deseaban. Como rehusaron servirle, él consintió en que estuvieran sujetos a un rey pagano. Solo cosecharon el fruto de sus acciones. El pecado tiene consecuencias. 8 años. Fue solo después de largos períodos de servidumbre que los hijos de Israel clamaron al Señor, y el Señor les levantó un libertador que los salvó. Otoniel hijo de Cenaz, Jueces 3 versículo 9. Llega un momento en la vida en que todos se dan cuenta de su incapacidad para liberarse por sus medios. Israel tardó 8 años en darse cuenta de esto. Afortunadamente, cuando clamaron al Señor, Él levantó un libertador para salvarlos. Este libertador fue Otoniel, el predecesor de Ahod. Verso 10. El espíritu de Jehová estaba sobre él, y juzgó a Israel. Salió a la guerra, y el Señor entregó en su mano a Cusan-Risataim, rey de Mesopotamia, y su mano prevaleció contra Cusan-Risataim. Verso 11. La tierra tuvo descanso por 40 años. Entonces murió Otoniel, hijo de Cenaz. Lamentablemente, el ciclo continuó. ¿Aprendieron del pasado? ¿Perseveraron con el que los redimió? No, una vez más. Versículo 12. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y el Señor fortaleció a Eglón rey de Moab contra Israel, porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Posesión de la ciudad de las palmas. Verso 14. Y los hijos de Israel sirvieron a Eglón rey de Moab 18 años. Primero, 8 años. Entonces 18 años. Cometieron un gran error. Israel se había desviado de la dependencia y obediencia al eterno Dios. El Señor es el juez. Su victoria anterior no fue eterna. Necesitaba ser mantenido. No podían seguir regocijándose en el pecado, porque siempre hay consecuencias. El pecado conduce inevitablemente a la esclavitud. Versículo 15. Los hijos de Israel clamaron al Señor, y el Señor les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, un benjamita, que no podía usar su mano derecha. Su predecesor, Otoniel, era de Judá, la tribu más fuerte de Israel, mientras que Ahod era de Benjamín, ahora la tribu más pequeña. Esto ilustra que Dios puede hacer uso tanto de los grandes como de los pequeños, ya que el poder viene de él. Era un hombre de una pequeña tribu, un instrumento de liberación. Un punto a recordar es que era zurdo. Este detalle jugará un papel esencial en el éxito de su misión. En ese momento, los zurdos a menudo se veían obligados a convertirse en diestros. Para algunos, fue una imperfección física y convirtió a Ahod en una persona inusual. Esta característica podría resultar útil. A través de él, los hijos de Israel ofrecieron un regalo a Eglón, rey de Moab. Esta oportunidad se produjo por la gracia de Dios. Cuando su pueblo negó a Dios, él tenía todo el derecho de rechazarlo definitivamente. Sin embargo, cuando finalmente le pidieron que lo liberara, respondió a sus oraciones. Esto es lo que llevó a Ahod a esta atrevida eliminación de Eglón. Para prepararse, necesitaba un arma. Hizo uno. Verso 16. Ahod se hizo una espada de 2 filos, de 1 codo de largo, y la ciñó debajo de su ropa en su lado derecho. Si Ahod hubiera sido diestro, su espada habría sido usada en su lado izquierdo. Era inusual ver a un hombre manejar una espada o una daga con la mano izquierda, ya que la mayoría de los hombres luchaban con la mano derecha. Ese fue su mayor error. Ahod era un hombre extraordinario. El plan estaba en su lugar. Finalmente, llegó el fatídico día,
un día que lo cambiaría todo o le costaría la vida. Israel estaba obligado a pagar este tributo porque estaba sujeto al rey de Moab. Ahod se presentó a Eglón como enviado o mensajero. En los países del este se ofrecen regalos, tributos y otros bienes con bombos y platillos. Versículos 17 al 19. Ahora bien, Eglón era un hombre muy gordo. Cuando terminó de ofrecer el presente, despidió a la gente que lo había traído. Él mismo volvió de las canteras cerca de Gilgal y dijo: «Oh rey, tengo algo secreto que contarte». El rey dijo: «Silencio». Y salieron todos los que estaban con él. Quedaron solamente el rey y él. Al decir esto, no falseó en nada la verdad. El mensaje era que los que persiguen al pueblo de Dios toquen la niña de su ojo, y tendrán que responder por sus acciones. Fue en ese momento que él fue a verlo. Versículo 20. Ahod se le acercó mientras estaba sentado solo en su habitación de verano, y dijo: «Tengo una palabra de Dios para tú». Eglón se levantó de su asiento. Versículo 21. Entonces Ehud avanzó su mano izquierda, sacó la espada de su lado derecho y se la clavó en el vientre. Versículo 22. Incluso el mango entró tras la hoja, y la grasa se cerró sobre la hoja. Porque él no sacó la espada de su vientre, y salió detrás de él. Verso 23. Ahod salió por el pórtico, cerró las puertas del aposento alto detrás de él, y las cerró con llave. Verso 24. Cuando salieron, los siervos del rey vinieron y miraron, y he aquí, las puertas del aposento alto estaban cerradas. Dijeron: «Sin duda él está cubriendo sus pies en el aposento de verano». Esperaron mucho tiempo, y como él no abría las puertas del aposento alto, tomaron la llave y abrieron, y he aquí, su amo estaba muerto, tendido en el suelo. Versículo 26. Mientras ellos se demoraban, Ahod escapó, pasó más allá de las canteras y escapó a Seira. Independientemente de su habilidad, no era capaz de realizar esta tarea solo. Necesitaba absolutamente hombres valientes y confiables que se unieran a él y lo apoyaran. Él era el líder, pero para tener éxito, necesitaba voluntarios. ¿Estarían dispuestos a seguirlo? Versículo 27. Tan pronto como llegó, tocó la trompeta en el monte de Efraín. Los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él los guiaba. El líder no puede esperar sus seguidores a ir a donde él no quiere o no ha estado. Pidió a los israelitas que lo siguieran, ya que él era su líder. También los animó a volverse con fe al Señor, articulándoles en el versículo 28: «Síganme, porque Jehová ha entregado en vuestras manos a los moabitas, vuestros enemigos». Descendieron en pos de él, tomaron los vados del Jordán frente a Moab, y no dejaron pasar a nadie. Entonces hirieron a unos 10.000 moabitas, todos robustos, todos valientes, y ninguno escapó. Aquel día, Moab estaba humillado a manos de Israel. Y la tierra había descansado durante 80 años. Gracias a su ingenio y coraje, así como al apoyo inquebrantable de su pueblo, Israel disfrutó del período más largo de tranquilidad. Ahod ilustra notablemente cómo un hombre puede hacer una diferencia a través del Señor, y cómo Dios llamará a otros a colaborar con este hombre para lograr el cambio. Aunque esta historia es una de las más explícitas en las Escrituras, también es muy edificante. Los lectores originales habrían visto el poder de Dios en esta historia, por varias razones. Primero, un solo hombre penetró en el palacio del rey, lo eliminó y se fue sin ser arrestado. Esta fue una hazaña inesperada que implicó grandes riesgos. Segundo, una sola batalla cambió los siguientes 80 años de la historia de Israel.
La historia de Ehud va más allá de la eliminación de un tirano. Provoca un cambio en la historia nacional que impactó a toda una generación. En tercer lugar, el éxito de Ehud es una historia de liberación. Así como Dios libró a Israel de Faraón y Egipto cuando clamó por ayuda, Dios libró a Israel de su servidumbre bajo el rey Eglón cuando se volvió hacia él. ¿Qué podemos aprender al hacer la pregunta, ¿quién fue Ehud? Las acciones de Ehud brindan información valiosa sobre cómo Dios puede cambiar el destino de una nación en un solo día cuando responde a los gritos de ayuda de su pueblo. Además, vemos a Dios fiel a su promesa de ayudar a Israel cuando se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Él, una lección que aún es relevante hoy.